Hola, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte una vez más a través de este medio y continuar con esta exposición del libro de Apocalipsis, un estudio que estoy realizando y que he tomado a bien compartir un poco sobre algunos hallazgos, algunas notas, algunos comentarios que al final pretendo puedan estimularte, puedan motivarte a estudiar un poco más las escrituras o particularmente el libro de Apocalipsis. Así que apenas llevo un par de videos hablando un poco sobre lo que es el contexto histórico, el contexto literario, como también considerando cuáles han sido las interpretaciones que se dan al libro de Apocalipsis para finalmente ver lo que es el capítulo uno. De hecho, el último video de esta serie hemos estado hablando sobre el capítulo uno y hoy vamos a continuar ahí. Así que sin más introducción, vamos a lo que vamos a considerar en este video. Le he colocado un subtítulo ahí que dice Alabanzas a la Santa Trinidad. Así que el texto que vamos a considerar es Apocalipsis 1, versículos 4 al 5, a la primera parte del versículo 5. Este texto en la Reina Valera 1960 dice de la siguiente forma: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, aquí de entrada a simple vista podemos ver que hay bastantes títulos en relación a Jesús. Nos dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aspectos o temas que encontramos precisamente en el Nuevo Testamento desarrollados, ¿no? Y luego hay por ahí referencias implícitas sobre la Trinidad y lo vamos a ver posteriormente. Pero antes de eso es importante que el autor se identifica a sí mismo simplemente como Juan. Esto ya lo hablamos en uno de los videos anteriormente sobre la autoría de este libro. Hay algunos que asumen de que pudo haber sido escrito posteriormente a la muerte de todos los discípulos del Señor. Hay algunas teorías por ahí, pero generalmente se acepta, tanto por la evidencia interna como externa, de que el autor de este libro es el apóstol Juan. Y de hecho, en el video que les recomiendo ver si quieren conocer un poco sobre esto, hay referencia dentro de los escritos de los padres de la iglesia primitiva, donde ellos que estuvieron más cerca en cuestión de tiempo, en cuestión de cronología, estuvieron más cerca de la iglesia primitiva, asumen de que es Juan quien escribe este libro. Por lo tanto, podemos decir que es Juan el que escribió el que escribió el Evangelio, el que escribió las 3 cartas. Es este mismo Juan que ahora está saludando a las iglesias. Pero es bien interesante notar que Juan, a diferencia de Pablo, no utiliza sus eh, títulos, por decirlo así. Él no se presenta como apóstol, no se presenta como maestro, no dice nada de sí mismo más que Juan. Esto nos da o nos lleva a deducir de que los lectores sabían quién era este Juan. ¿Me explico? Sabían quién estaba escribiendo. No había necesidad de grandes introducciones que hubiesen sido muy útiles ahora que lo pensamos, pero él dijo: Juan, soy Juan. Ustedes ya me conocen, ya saben quién soy. Así que si ustedes quieren ver un poco sobre eso, visiten el otro video donde estoy hablando sobre el contexto histórico. Bien, entonces los padres de la iglesia primitiva proporcionan evidencia significativa de que el autor es Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Aquí vemos entonces el autor y los destinatarios es a las 7 iglesias que están en Asia. Es interesante notar estas 7 iglesias. Aquí podemos ver un mapa donde están las ubicaciones de estas iglesias que formaban parte, o más bien dicho, eran iglesias muy grandes en aquel momento, eran muy representativas de la fe cristiana.
Estas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Interesante notar que aquí dice 7 iglesias. Estas 7 iglesias tienen asuntos o se le escribe sobre ciertos asuntos particulares y muy propios en los capítulos 2 al 3, donde cada iglesia es consolada, es confrontada y es exhortada a seguir a Cristo, a permanecer fiel. Ahora la pregunta puede surgir, pero ¿por qué solo 7 iglesias? ¿Será que esas eran las únicas iglesias en aquel momento? La verdad es que Juan aquí, como esto es un escrito apocalíptico, recordemos que la literatura apocalíptica contiene en sí misma una gran carga simbólica. Esto ya lo hablamos anteriormente. Entonces Juan aquí está utilizando el número 7. Recordemos que los números, las referencias o los símbolos dentro de Apocalipsis tienen un significado. Y en este sentido los números tienen un significado simbólico. Y en este caso el número 7 representa integridad, representa plenitud. De modo que Juan propiamente está escribiendo a esas 7 iglesias que ya mencionamos, ya que son iglesias importantes, son emblemáticas y son estratégicas. No obstante, estas 7 iglesias también representan a toda la iglesia universal. Me refiero a toda la iglesia en todas las épocas. Nos representa a nosotros. Es decir, el mensaje que es para la Odisea, que es para Esmirna, que es para Éfeso, también es para nosotros. Lo aplicamos, estudiamos lo que está diciendo el autor y aplicamos los principios teológicos que están en el texto y que son de bendición, que son de edificación para nuestra vida. Así que el 7, tengamos muy claro esto, representa integridad, representa plenitud. Dentro de la literatura apocalíptica tiene esta carga. Siempre los símbolos hay que considerarlos con cautela, con sabiduría y pues con mucha dedicación. Entonces tenemos aquí 7 iglesias históricas, claro que sí, pero que también representan a la iglesia universal, es decir, a la iglesia de Cristo de forma global, de forma completa. Bueno, ya vimos que son 7 iglesias que están en Asia. El saludo es un saludo que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Gracia y paz a vosotros. Es un saludo muy frecuente. Pablo lo utiliza, Pedro lo utiliza, Juan lo utiliza. De hecho, la mayoría de autores del Nuevo Testamento utilizan este saludo, que viene a ser una adaptación del saludo tanto romano o gentil como el saludo entre judíos que se utilizaba en aquel momento. Gracia era un saludo usado por los griegos o gentiles en el mundo romano del primer siglo. Es decir, que te encontrabas con una persona y le decías gracia o lo saludabas de esta manera, y esto implicaba que le estabas deseando algo bueno para su vida, como que te vaya bien, ¿no? Que tengas un buen día, una buena vida, una buena voluntad. Era una forma de expresar algo bueno, algo positivo hacia la otra persona. Ahora, en los círculos cristianos, en las comunidades cristianas, la palabra gracia tiene otro significado aún más profundo, más allá de la buena voluntad. Significa que Dios ha mostrado hacia nosotros su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros. Bien lo dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una cultura donde las deidades a menudo eran vistas como dioses iracundos que debían ser apaciguados constantemente a través del sacrificio, el mensaje de que Dios realmente tenía buena voluntad o tenía gracia, misericordia hacia los pecadores, realmente era algo sorprendente. Y esto es lo central del Evangelio. Dios ha enviado a su Hijo a morir, a rescatar, a redimir pecadores. Dios ha enviado a su Hijo en rescate por pecadores. Y eso es algo sumamente glorioso, muy diferente al panteón de los romanos, al panteón de los griegos,
donde estos dioses un día estaban molestos, un día estaban alegres, supuestamente según aquellos que lo adoraban, y tenían que ofrecer holocaustos, tenían que ofrecer sacrificios, tenían que hacer cosas muy degradantes para que los dioses estuviesen alegres. Pero no, en el Evangelio la bendición es que Dios es un Dios bueno, es un Dios glorioso y que ha enviado a su Hijo a rescatarnos. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y luego pasa a vosotros, que es en griego es eirene, que viene del hebreo shalom. Creo que ya hemos escuchado ese saludo, incluso ahora se utiliza dentro del pueblo de Israel, y algunos que adoptan algunas costumbres judías también utilizan esto como saludo, shalom. Era un saludo común que se usaba entre judíos. En los círculos cristianos la palabra se convirtió en un término técnico para la reconciliación pacífica con Dios y entre sí que los creyentes disfrutan a través de la cruz de Cristo. Entonces, cuando los autores del Nuevo Testamento están saludando de esta manera, gracia y paz a vosotros, lo que están diciendo es que Cristo nos ha redimido y que ahora podemos estar en paz tú y yo, pero también con Dios por medio de Jesús. Es que meditar en este saludo es algo profundo y es medular, está conectado a las verdades gloriosas del Evangelio. Así que Juan, ya desde aquí, en este saludo les recuerda, estamos reconciliados por Cristo Jesús. Estamos llenos de alegría por la bendición de que Dios nos ha rescatado a nosotros. Porque son iglesias, son hermanos. Es el pueblo de Dios a quien Juan está escribiendo. Luego de que saluda, él dice que esta gracia y esta paz, porque dice acá el texto, gracia y paz a vosotros, no de Juan, él lo desea, claro que sí, pero la fuente, en última instancia, dice Juan, es de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Resulta interesante notar en esta porción la referencia a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Santa Trinidad la fuente de la gracia y paz del creyente. Juan sabía que por sí mismo él podía desear algo bueno, podía recordar estas verdades de la gracia, de la paz, pero la fuente es Dios mismo, la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes pueden ver en pantalla lo que Osborne escribe en su comentario sobre Apocalipsis, que Dios recibe esta fórmula titular única, es decir, el que es, que era y que ha de venir. Una paráfrasis del nombre divino Yahvé, definido en Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 15. Yo soy quien soy. Es decir, no hay alguien antes de mí, no hay alguien después de mí. Pensamos en todo lo que implica, simplemente nos lleva a postrarnos en adoración a nuestro Dios. Pero también dice Juan de los 7 espíritus que están delante de su trono. Recordemos lo que mencionamos hace unos momentos, que 7, el número 7 implica plenitud, implica integridad, completo. Por lo tanto, podemos entender esta expresión como una referencia al Espíritu Santo. Han habido muchos debates si aquí Juan se está refiriendo a ángeles o a espíritus en general, pero como bien señala Scott Duval en su comentario Apocalipsis en la serie Enseñando el Texto, dice que mientras que algunos toman los 7 espíritus para referirse a los 7 ángeles de las 7 iglesias o a la obra perfecta de Dios en el mundo, la expresión probablemente se refiere al Espíritu Santo. Esto se debe al contexto inmediato del Dios Trino como fuente de gracia y paz, los paralelos en Apocalipsis y el trasfondo de Zacarías 4, 2 al 10, donde la obra de Dios es realizada por su Espíritu. O sea, Juan podía utilizar específicamente la palabra ángeles o espíritus para referirse o para dar a entender su idea. El término 7 aquí enfatiza la obra completa del Espíritu de Dios, así como la conexión del Espíritu con las 7 iglesias. Entonces,
aquí vemos una referencia al Espíritu Santo. Recordemos, nosotros no creemos que el Espíritu Santo es una fuerza, es un viento, una entidad, pues que no tiene personalidad, sino que es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Y luego Juan dice que esta gracia y esta paz no solo vienen del Padre y del Espíritu Santo, sino que vienen de Jesucristo. Y aquí Juan se expande un poco más cuando habla acerca del Hijo y él le atribuye 3 títulos que vale la pena considerar. El primero de estos títulos es testigo fiel. La idea de testimonio es muy frecuente en los escritos apocalípticos, ya que aquellos que reciben un escrito apocalíptico se les insta a ser fieles hasta el último día de su vida, a seguir a Dios que vencerá el mal, y hay que dar testimonio, y testimonio está asociado a la muerte. Recordemos que esa palabra testigo viene de la palabra griega mártir, y entonces un mártir da su vida por una causa. Entonces Jesús es el testigo fiel. Y hay que recordar también que Apocalipsis tiene un contexto de persecución. Entonces Jesús también fue perseguido, Jesús también fue señalado, lo vemos en los evangelios, pero él permaneció fiel, obedeciendo al Padre. Jesús es el arquetipo y paradigma del creyente, quien también debe oponerse al mal y la idolatría, incluso cuando puede significar la vida de uno. Esto debe motivarnos a nosotros, hermanos. Si Jesús sufrió, nosotros también sufriremos, pero debemos saber que nuestra esperanza está en algo más glorioso, está en Cristo Jesús. Hoy en día a muchos cristianos nos parece molesto, incómodo, sorpresivo que tengamos que sufrir por seguir a Cristo. Hasta lo vemos con ojos muy sorprendidos cuando se nos dicen estas verdades, pero lo cierto es que seguir a Cristo de alguna manera implica sufrir por Él. No para ganarnos la salvación, sino porque este mundo es hostil, porque hay un enemigo que acecha en contra de la iglesia y de alguna manera sufriremos. Pero sabemos que somos bienaventurados por seguir al Señor. Entonces vemos que Jesús vivió como un testigo fiel del Padre y del plan del Padre, dando testimonio de lo que es verdad y exponiendo las mentiras de Satanás. Jesús siempre permaneció, siempre fiel al Padre. La expresión suprema de su fidelidad fue su obediencia hasta la muerte en una cruz. Hermanos, ¿hasta dónde nos tocará a nosotros ser fieles? No lo sé, cada uno de nosotros tiene realidades diferentes y necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Él es el testigo fiel. Ahora, Juan también lo llama el primogénito de los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos, lo que significa que la resurrección de Jesús garantiza nuestra futura resurrección. Y que ahora Él, Jesús, es el Señor soberano sobre todas las cosas, incluida la muerte. Es decir, aquí se cumple que Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, es glorioso saber que Jesús resucitó. Y esto no es un cuento, no es una historia, no es una fábula, es una realidad. Jesús resucitó al tercer día. Osborne escribe en su comentario de Apocalipsis: como primogénito, Jesús es el Mesías exaltado, un énfasis que se repite en Colosenses 1:15, primogénito de toda la creación, que significa no el primogénito, sino el Señor supremo, soberano sobre la creación. También vemos en Romanos 8:29 y Hebreos 1:6. En el segundo sentido, vemos no solo quién es Jesús, sino lo que ha hecho por nosotros al hacer posible nuestra resurrección. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, o si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, explica el apóstol escribiendo allá en 1 Corintios 15. Este es el énfasis en pasajes del Nuevo Testamento como Colosenses 1:18 y 1 Corintios 15:20. Nosotros creemos que Cristo ha resucitado, por lo tanto resucitaremos.
En el contexto del libro del Apocalipsis, ambas ideas están presentes. Cristo ha tomado el control de la muerte y la destruirá, para que la muerte no sea más, y todos los fieles compartirán su exaltación, en su exaltación. Todos nosotros, por los méritos de Cristo, resucitaremos, venceremos la muerte. Todos nosotros. La muerte es un enemigo vencido. Claro, nos da un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo será el día de nuestra muerte? Es un asunto que no queremos saber, pero lo cierto es que todo hombre es candidato a morir. Todo hombre que nace es candidato a morir. Y por lo tanto, nosotros como cristianos también moriremos. Pero lo glorioso es esto, que Jesús ya venció la muerte y que si yo muero, que si tú mueres, pero estás en Cristo Jesús, la muerte no tendrá control sobre tu vida, sino que resucitaremos para la gloria del Padre y por medio del Hijo. También Jesús es llamado el soberano de los reyes de la tierra. Este creo que es uno de los títulos más claros. Y es que aquí nos dice que Jesús reina como Señor exaltado sobre todos los gobernantes y reinos terrenales. No hay nadie que se pueda oponer al Señor. Y esto me recuerda mucho el capítulo 2 de los Salmos, donde dice que el Señor se ríe de aquellos que conspiran, que están intentando destruir su trono. Él gobierna, Él dirige, Él hace lo que le place. Y aquí Osborne, termino citándolo a él, escribe: Herodes, Pilato y César son gobernantes terrenales, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo Él, no César, es digno de adoración. Recordemos que aquí en el libro de Apocalipsis, como lo mencioné previamente en otro video, se está tratando un poco lo que es el culto imperial, que era algo pues del día a día en el Imperio Romano. Así que mis hermanos, hemos visto estos dos versículos de cómo nos hablan sobre la Santa Trinidad y a nuestro Dios sea toda la gloria, a nuestro Dios que se ha revelado a nuestras vidas y que nos ha mostrado su voluntad y que nos dirige por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos dirige hacia la tierra prometida, nos dirige hacia la victoria, una victoria que ya está conquistada por Él, una victoria que ahora gozamos por la fe. Seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha sido un gusto compartir contigo. Si este video ha sido de provecho para tu vida, te invito a que puedas dejar tu like o compartirlo o dejar alguna pregunta o comentario para el próximo video. Y será un gusto poder responder a esas preguntas de este estudio sobre Apocalipsis. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.